Hola, buenas noches. Que la paz de Cristo esté en cada corazón, en cada vida. Una vez más queremos compartir un pasaje de la Escritura. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6, estaremos leyendo. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando todo falla, cuando todo sale mal, ¿qué hacer? A David las cosas no le salieron bien. De un día para el otro perdió su familia, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. ¿A dónde ir cuando estamos solos? ¿A dónde ir cuando estamos desalentados, cuando estamos angustiados, como en el caso de David? Porque incluso hasta sus propios compañeros lo estaban rechazando. Estaban desanimados, buscaban consuelo. En David podemos ver a un hombre de valor que en su momento difícil pudo motivarse a sí mismo, pudo pararse y fortalecerse en el poder de Dios. Debemos aprender a fortalecernos en Dios, a motivarnos, a alentarnos a nosotros mismos cuando nadie te alienta, cuando nadie te ayuda, cuando todos te dejan solo. Tenemos que tomar una iniciativa, tenemos que tomar decisión de buscar a Dios. Cuando no hay nadie que nos levante, cuando no hay nadie que nos aliente, cuando no haya nadie que nos comprenda, debemos alentarnos a nosotros mismos. La pregunta es: ¿cómo me aliento a mí mismo? Estuvimos leyendo que los compañeros de David y sus ayudantes se rebelaban, se levantaban contra David para matarlo. David no tenía la culpa de nada. Era una situación que había sufrido todos. Era un enemigo que había avanzado, pero el responsable era David porque él era la cabeza, entonces todos culpaban a David. Se levantaban contra él y querían matarlo. Sin embargo, como líder, lo responsabilizaron del desastre. Pero el versículo 6 es el impresionante. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, lo querían matar directamente. Cada uno por su... dice, pero todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en el poder de Dios. Se fortaleció en su Dios. David se fortaleció en su Dios. Es difícil en tiempos duros y difíciles y angustiosos encontrar a alguien que te ayude. Es más fácil encontrar a alguien que te culpe, que te acuse, que te condene, a encontrar a alguien que te levante. David se estimuló, David se animó, la soledad y el silencio. ¿Cuántos de nosotros necesitamos alientos? Y el mejor lugar para encontrar aliento es apartarnos a solas con Dios. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Dios nos enseña que en el momento de la angustia, del dolor, de la tristeza, de la necesidad, de la pobreza, de la enfermedad, en el momento de la angustia, oremos a Dios. Y es allí donde vendrá la fortaleza para nuestras vidas.
Dios ha programado el aislamiento de personas para prepararlos y enviarlos a su obra. Un ejemplo, en el caso de Elías, dice que Dios tuvo que tratar con él cuando él estaba solo, cuando él estaba escondido, cuando él escapaba, tuvo un encuentro con Dios, Dios se le manifestó y lo envió a seguir predicando. Moisés en el desierto trató con él, y bueno, hay muchos casos donde podemos ver de que Dios como que aísla a las personas para tratar con ellos, porque tiene un plan, tiene un propósito, y a veces nos desenfocamos, nos desenfrenamos, nos enloquecemos y vamos tras nuestras propias cosas, dejando las cosas de Dios, que son las más importantes, de lado. David sabía lo que era estar a solas con Dios. En el Salmo 62, 1, 2 dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré jamás, no resbalaré mucho, porque Dios está conmigo. David sabía eso. David aprendió a estar a solas con Dios cuando pastoreaba, cuando fue perseguido injustamente por Saúl. Él estuvo escondido en el desierto, y David aprovechó ese tiempo para buscar a Dios. Hay un salmo, el Salmo 142, que quiero leerlo. Salmo 142 dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Todos lo desconocían. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Dios bendiga su palabra. David sabía lo que era estar en una situación difícil, y sabía lo que era buscar a Dios, y sabía cómo se consiguen las victorias. No vamos a hablar de las victorias de David, pero sí en este caso necesitamos enfocarnos de qué hacer cuando estamos en dificultades, en problemas, en conflictos. Jesús dice que se alejaba de las multitudes y se iba a orar a solas en la presencia del Señor. En San Marcos capítulo 1, 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aún Jesús tuvo que ir a buscar a Dios. Aún Jesús tuvo que acercarse al Señor. Cuando necesitemos una voz de aliento, tendremos que buscar de estar a solas con Dios, orar mucho y dejar que Él nos hable, que Él nos ministre. En medio del desaliento, en medio del conflicto, en medio del problema, Dios es suficiente. En el mismo libro de Samuel, capítulo 30, pero ahora versículo 8 en adelante, vamos a ver cómo dice la Biblia que David le consultó a Dios qué hacer. Le dijo: iremos a buscarlos, y David dijo: sí, vayan. Y les dio grande victoria. Dice que pudieron conquistar, rescatar a su esposa, a sus hijos, aún un botín, y se repartieron entre todos. Dios es un Dios de milagro. Y dice el versículo 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como hijas del robo, y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. El enemigo es el que roba, el que mata, el que destruye. Pero cuando confiamos en Dios, cuando le buscamos, vamos a recuperar lo perdido.
Tenemos que levantarnos como David se levantó en medio del conflicto cuando todos lo perseguían, lo desconocían. Era el líder, lo hicieron responsable, pero él se fortaleció en Dios y dijo, vamos adelante, Dios nos va a ayudar. Y vemos a esta gente contenta ahora, recibiendo toda su familia. Dice que hubo un gran botín que se repartieron entre ellos, hubo fiesta. Necesitamos levantarnos, recuperarnos de la situación en que estemos y lo que el diablo nos robó, recuperarlo. Se necesita iniciativa para eso. Los que toman iniciativa, los que toman decisiones, los que no se quedan llorando por lo que les pasó ayer, por sus tragedias, por sus problemas, y se decide a buscar a Dios, Dios lo respalda, Dios lo bendice, Dios le levanta y le da victoria, así como le dio grande victoria a David. David pudo recuperar todas las cosas. ¿Por qué? Porque se fortaleció en Dios. Cuando lo dejaron solo, él sabía que no estaba solo. Jeremías decía, le pasaba absolutamente lo mismo, pero él decía, Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Él es mi ayudador, Él es el que me sostiene, Él es el que me bendice. Quiero decir unas palabras de oración en esta hora y bendecir cada vida, cada corazón. Si estamos afligidos, vamos a Dios, busquemos a Dios. Nos conviene buscar a Dios. Hay bendición detrás de Dios. Padre Santo, te bendecimos en esta hora, en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, por animarnos, por alentarnos, Señor, por decirnos que hay victoria, por decirnos que hay salida, por más grave que sea el problema, que sea la dificultad que nos toque vivir. Señor Jesús, creemos que tú nos sacas, que tú nos levantas, que tú nos ayudas, que tú nos guardas, que tú nos das victoria. Señor, gracias te damos. Creemos en el poder de Dios que se mueve sobre nuestras vidas, sobre aquellas personas que tienen necesidades, pueden volverse a Dios y Dios les bendice y Dios les ayuda, Dios les restaura, Dios les levanta poderosamente. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno. Bendice cada vida, cada persona que escuche estas palabras, Señor. La bendición de Dios esté sobre sus vidas para ayudarles. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.